Vamos a orar y darle gracias a Dios por estos 6 años de victoria. Amén. Estos 6 años de la fidelidad de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Una vez más venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, dándote gracias por lo que nos vas a hablar en esta mañana. Queremos presentar nuestros corazones delante de ti, Señor, y con un corazón agradecido, venir, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque como se compartía hoy en la mañana, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, tú nos has sostenido con tu mano poderosa, Señor, y estamos en el hueco de la palma de tu mano. Te pedimos hoy en esta mañana que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y queremos, Señor, con un corazón receptivo, agradecido de escuchar tu palabra, no sobre todo para escucharla, sino para ponerla por obra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Dios es bueno, qué lindo estar aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Estamos agradecidos, hoy estamos cumpliendo 6 años, ¿verdad? 8 de marzo, y hay aquí todavía hay hermanos que desde aquella época que están acá con nosotros todavía, desde el comienzo, cuando el Señor nos estableció aquí. Y hay hermanos que también nos conocen como el pastor, ¿verdad? Que hace muchos años, el pastor Olmir, y ha visto toda esa trayectoria, y Mario también, ¿no? Que lo conozco hace muchos años, cómo hemos levantado iglesias por diferentes lugares, hemos llevado, ¿verdad?, la palabra del Señor en todo este tiempo, de verdad, de caminar juntos con el Señor. Pero bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y el Señor ha sido bueno, amén. Y qué lindo ahora los hermanos que están y aquellos que están siendo parte de esto, ¿verdad?, que es tan maravilloso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Llevar la palabra, anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Estar ahí, hermanos queridos. Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor y le puse como título el llamado de Dios. El llamado de Dios. Si estamos acá es porque Dios nos llamó. Y estamos cumpliendo con el llamado del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces cuando vamos a hacer, me venía a memoria, cuando hacemos un trámite, vamos a algún lugar, ¿verdad?, que tenemos que sacar un numerito y después esperar que nos llamen, ¿no? Hay algunos que lo llaman por el nombre, como en el caso del Señor, cuando nos llama por nuestro nombre, pero cuando vamos a algún lugar a veces nos dan un numerito A7, ¿verdad?, F40, y de repente yo veo que hay gente que llega al lugar ahí y saca un numerito para ser llamado, pero resulta que cuando llegan y ven que falta mucho, dicen, no, mejor me voy y hago otras cosas y vengo después. Pero hay veces que veo que llaman después a esas personas y no están, dicen el número o lo llaman por su nombre y no están. Es porque quizás se han distraído o han ido a hacer otras cosas creyendo que eso era más importante y cuando son llamados, no están. Y como dice la palabra, ¿no?, en Mateo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿no? Ahora, todos hemos sido llamados, dice muchos han sido llamados, y todos hemos llamado de una manera u otra. El Señor nos está llamando, Dios nos llama. Ahora, ¿por qué son pocos los, incluso ahí en algunas versiones dice los elegidos, vieron como la serie, de Chosen, los elegidos. Son pocos los elegidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son pocos los que realmente dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Son pocos los que dicen, sí, yo te voy a seguir. Ahora, hermanos, muchas personas en la Biblia vemos que fueron llamados por el Señor, incluso en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Señor los llamó por algo específico, para que cumplan algo específico que Él quiere hacer. O sea, el llamado es un llamado divino. Dios nos llama para cumplir con algo que Él quiere hacer. Y Dios usa hombres, usa mujeres, ¿verdad que sí? En Éxodo 3, versículo 4, leemos ahí, dice, cuando el Señor llama a Moisés, dice, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios. Lo llamó Dios, hermanos. Del medio de la zarza dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Él respondió el llamado del Señor. Dijo, heme aquí. Hermanos, Moisés fue llamado ¿para qué? Para ir a hablar con Faraón, decirle que sacara al pueblo, que le permitiera ir a adorar y a servirle, y para libertar el pueblo del Señor de la esclavitud. Pero Moisés acudió, puso cosas, ¿no? Pero yo tengo este problema, tengo lo otro. Pero como siempre, a veces ponemos alguna excusa, ¿no? Pero él fue y dice, heme aquí. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Samuel, justo hoy comenzamos con Samuel, cuando era jovencito y fue llamado también por el Señor, en 1 Samuel 3, versículo 10,
Miren qué interesante, dice, y vino el Señor y se paró y lo llamó. Vino el Señor vino al llamado, a llamar a qué, a este joven. Vemos acá que cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés era un hombre grande, ¿sí o no? Tenía 80 años de edad. Pero acá había un joven, o sea que el Señor llama a gente mayor y llama a gente joven para servirle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que, y llamó, y como la otra vez dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Miren qué lindo, hermano. Estaba dispuesto Samuel a qué? A oír. Cuando dice oír, sabemos bien que habla de qué? De obedecer. Habla porque tu siervo... Dice que Samuel no dejaba caer una sola palabra, hermanos, al piso. Él siempre estaba atento a lo que Dios quería hacer y él hacía lo que Dios le mandaba. Y él cumplió con el llamado. ¿Se acuerdan de Isaías cuando él tiene llamado? Isaías, ahí en capítulo 6, versículo 8. Pero antes de esto dice que él vio los cielos abiertos, hermano, vio al Señor sentado en el trono y tuvo una visión tremenda, este siervo del Señor. Ahora dice que después, dice en Isaías 6, 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice que él respondió al llamado del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Responder al llamado del Señor. ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí? Envíame a mí. El Señor acá ni siquiera lo llamó, hizo una pregunta. Pero él estaba tanto en la presencia del Señor que pudo escuchar la voz del Señor. ¿Cuántas veces no escuchamos el pensamiento de Dios, menos la voz? Aquí él escucha como el pensamiento audible del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Por nosotros, dice. ¿No? Ahí vemos nosotros, la pluralidad del Señor. Cuando el Señor llamó a los discípulos en el Nuevo Testamento, dice que estaban pescando, no pescaban nada. En Mateo 4, versículo 19, y dijo Jesús ahí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a tener que dejar las redes, hermano, porque para poder seguir al Señor, porque las redes nos tienen atrapados. Pero dice que dejando al instante las redes, le siguieron. Venid en pos de mí, dice Jesús. Jesús está llamando para que vayamos en pos de Él. Ayer hablaba con un hermano y él me decía, sí, porque quiero servir al Señor, me quiero poner las pilas, quiero tener comunión con el Señor, quiero que Dios me use en determinada área. Pero yo le dije, pero mira, primero el Señor dice, ven en pos de mí y entonces te haré pescador de hombres. Primero tenemos que ir a la presencia del Señor y seguir a Jesús. Hermano, uno de los llamados que para mí es uno de los más espectaculares está en Hechos 9, versículo 3. Y hablando de Saulo, de Tarso, dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. El Señor llamándolo a Saulo, mire, un perseguidor, un delincuente, un asesino, un hombre que tenía odio, un religioso. Qué misericordia de Dios, ¿no? Qué misericordia. Llamándolo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él temblando, miren, temblando y temeroso. Cuando seguimos al Señor o el Señor se nos presenta, tenemos que estar temblando y temeroso ante la presencia de ese Dios santo, hermanos. De ese Dios santo. Yo no sé si tú has experimentado la santidad del Señor, hermano, pero no hay quien se mantenga en pie ante la santidad del Señor. Hay que estar temblando y temeroso, venir a la presencia del Señor con temor y con temblor ante un Dios todopoderoso. Dice, el temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta más maravillosa que podemos hacerle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo estaba llamando, ¿no? Y él le dijo, el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y él qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? ¿Verdad que sí? Él empezó a predicar la palabra, hermanos, y gloria a Dios, porque fue un hombre que fue totalmente transformado. La conversión que uno puede ver más tremenda es la de este siervo Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Él cumplió con el llamado. Ahora vamos a Hechos 13, versículo 1.
Vamos a recordar algunos de los estudios que estamos haciendo aquí en Hechos. Miren cómo después que Pablo ya se convirtió, estaba ya en Antioquía, ¿se acuerdan que Bernabé lo mandó llamar? Ya habían pasado como 15 años o 12 años, no recuerdo bien, pero acá se encuentran, dice que hay un grupo de hermanos que todos son llamados por el Señor, llenos del Espíritu Santo. Dice acá en Hechos 13, versículo 1, y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, y ahí empieza a nombrar Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Miren, había un montón de gente ahí, pero miren lo que sucede ahora en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vemos acá que hay un mundo, hay muchas personas, siervos de Dios, pero el Señor dice acá, en el versículo dice 2, que ellos ¿cómo estaban ministrando estos al Señor? Qué importante que es estar ministrando al Señor y ayunando, hermanos, porque el Señor, si nos ve así de esa manera, en un momento nos va a llamar para hacer otra cosa más. Porque Saulo fue llamado por el Señor, pero también hay otros llamados que tenemos que cumplir para la obra del Señor, ¿sí o no? Dice que ellos estaban ayunando, estaban sirviendo al Señor y dijo el Espíritu Santo. Acá el Señor mismo, miren qué comunión que tenían con el Señor, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ahí ellos son enviados, ¿se acuerdan? En el primer viaje misionero, a llevar la palabra a lugares que nunca nadie había hablado de Jesucristo. Ahora, ¿quién los llamó? El Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Hechos 15, versículo 40, perdón. Esto lo estudiamos el domingo pasado. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, ¿no? Pablo escogiendo ¿a quién? A Silas. Ahora, ¿se acuerdan que acá se habían separado? Bernabé se llevó ¿a quién? A Juan Marcos. Bien, que fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Porque hubo un desacuerdo. Dice, ahí va. Estuvieron discutiendo ahí, ¿no? Entonces, ¿y él qué dijo? Yo voy a llevar a Silas, se llevó a Silas. Ahora, aquí no habla el Espíritu Santo, aquí habla un hombre lleno del Espíritu Santo, para cumplir el llamado de Dios. ¿Amén? Pablo llama a otro para cumplir juntos con el llamado. Miren qué interesante esto. Hermanos, por eso es muy importante estar atentos y a veces, como yo siempre les digo, estar orando, buscando, y ¿sabes qué? Pegate con gente que esté llena de la presencia del Espíritu Santo, de gente que esté buscando del Señor, hermano. Quizás vos decís, pero yo todavía no entiendo cuál es mi llamado. Bueno, pegate a gente que esté llena de la presencia del Señor y el Señor te va a usar para su gloria. Amén, porque Silas o Silvano, sabemos bien que después fue usado para otras cosas, pero en su tiempo él fue usado por algo específico. Yo no empecé predicando la palabra del Señor. Yo empecé repartiendo un volantito en la puerta de la iglesia y dándole tratados a la gente en la calle. Yo no dije, cuando a mí me dijeron, ¿te animas a repartir estos tratados en la puerta? Yo dije, no, hermano, yo fui llamado para predicar la palabra. Ese no es mi llamado. Yo fui llamado para ser pastor. ¿Cómo voy a ir a repartir volantitos a la puerta? No, hermano, yo empecé repartiendo volantes en la puerta. Y que ni sabía cómo repartir, yo lo daba así callado y veía como otro decía cosas y yo aprendí imitando como otros hacían. Y así fue, hermano, fui acomodando sillas, fui haciendo cosas, dándole de comer a la gente del comedor, sirviendo en diferentes áreas y pegándome a los siervos del Señor. Y el Señor en ese llamado me fue llevando a otra cosa y me fue llamando para otra cosa y me fue llamando para otra cosa, sirviendo también en el ministerio de la alabanza, incluso con muchos hermanos que están acá. Hermanos, pero cuando llegó el momento el Señor me llamó para una cosa. Entonces tenemos que estar metidos en las cosas del Señor, pegarnos con gente que tiene un llamado genuino, gente que está buscando al Señor, gente que está sirviendo al Señor y ayunando y buscando cumplir con su voluntad. Y el Señor en un momento te va a decir, vení, apartadme a esta persona, apartadme para que sirvan en el ministerio, en el llamado, en lo que yo tengo preparado para ellos.
¿Cuántos quieren eso para su vida, verdad? Eso es maravilloso. A mí me apasionan esas cosas que el Señor ha hecho incluso con mi vida, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el llamado de Silas? ¿Dónde está el llamado? Incluso, vamos a ver acá, miren, en Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y hablaban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces, la pregunta mía es, ¿dónde está el llamado de Silas? ¿Dónde está el llamado de Timoteo? Vuelvo y repito, ellos eran personas que estaban ahí y que el Señor, ¿verdad?, los puso al lado de alguien que estaba lleno de la presencia del Señor, que tenía un llamado para cumplir juntos el llamado del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí o no? Cumpliendo juntos con el llamado del Señor, ¿verdad? Ahora, como les digo, Silas o Silvano, él fue uno, ¿se acuerdan?, que de los que escribió parte de las cartas del apóstol Pablo, más adelante. También del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes que había en Asia Menor. La iglesia de Éfeso que Pablo pastoreó durante 2 años, pero llegó un momento que Pablo dijo, te dejo a ti. Y era joven Timoteo, te dejo a ti a cargo de la iglesia. Una de las iglesias más grandes y bastante problemáticas. Que incluso en ese lugar se llegó a congregar María, la madre de Jesús, y se llegó a congregar Juan también, ¿se acuerdan? Porque ellos vivían ahí, en Éfeso. Hermanos, una iglesia tremenda. Sin embargo, Timoteo, siendo obediente al llamado, hermanos, yo muchas veces recuerdo que por años servía a muchos siervos del Señor, y yo decía, pero Señor, tú me llamaste para pastorear. Y sin embargo, ayudaba a otros hermanos, a otros pastores, y hay aquí testigos de eso, a que levantaran otras iglesias, hermanos. Y apoyaba la obra, porque tenían un llamado genuino de parte del Señor. Y tenemos que apoyarlos unos a otros, ¿verdad que sí? Miren en Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vieron, hermanos, en este llamado muchas veces tenemos que tener tanta relación con el Señor, porque aunque parezca bueno a veces algunas cosas, ¿qué pasa si el Señor no lo quiere hacer? Acá dice que el Espíritu, ¿verdad?, les prohibió hablar la palabra en Asia. Y vos podés decir, pero hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el Espíritu Santo dijo, no, acá no. Quizás no era el tiempo, quizás no era él el que tenía que predicar la palabra en ese lugar. No sabemos. Pero ellos tenían tanta relación con el Señor y tenemos que tener nosotros tanta relación con el Espíritu Santo de Dios de saber lo que Él realmente quiere que cumplamos, cuál es realmente nuestro llamado. Porque a veces podemos creer que porque es algo bueno, estar haciendo algo que Dios no quiere que hagamos. Y tenemos que tener esa relación con el Señor. Dice acá que les prohibió y después dice acá también que el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo no se los permitió? No sabemos, hermanos, pero qué bueno es tener esa relación con el Señor, vuelvo y repito, de saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en este llamado. Mire lo que dice el versículo 8. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, la pregunta es, ¿quién tiene la visión acá? Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. La visión la tuvo Pablo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué hablan en plural? En el versículo 10 dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Cada uno cumple una función, ¿sí o no? Y si el siervo de Dios tiene una visión, todos tenemos que apropiarnos de esa visión. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Sí o no?
dice acá, dábamos por cierto que Dios nos llamaba, dice, nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia a la cual tú perteneces? ¿Sabes? Ahora, ¿qué visión tiene el pastor y hacia dónde vamos? Tenemos que saberlo, ¿sí o no? Porque acá vemos que Pablo tiene una visión y él es llevado por esa visión. Y cada uno de los que somos parte de una iglesia en específico, tenemos que saber cuál es la visión de esa iglesia, cuál es la visión de ese pastor, cuál es la visión de ese siervo de Dios y hacia dónde vamos. Ahora, hermano, yo sinceramente me pongo muy feliz cuando veo que en otras iglesias incluso, ¿no? Veo que apoyan y apoyan y apoyan y apoyan. Y veo incluso cuando veo acá también que apoyan la obra del Señor. Y me pone muy triste cuando veo que hermanos que no apoyan la visión de la iglesia. Hermano, cuando veo que en algún lugar están todos con la misma visión, yo digo, wow, esta es una iglesia que va para adelante. Esta es una iglesia que apoya al siervo de Dios. Que, ¿verdad? Me hace acordar, ¿se acuerdan como cuando, en aquella parte de la Biblia cuando ponían un palito con un color y todas las ovejas que parían por el mismo color del que estaba el palito? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué decía? La ovejita se ve que miraba el color del palito y paría la ovejita con el mismo color que estaba mirando el palito. Esto es lo mismo. El siervo tiene una visión y todas las demás ovejitas, ¿cuántos son ovejitas acá? Tienen que parir ovejitas, tienen que multiplicarse y todas del mismo color. Ahora, cuando uno mira por un lado, otro mira otro palito y otro mira por otro lado y cada ovejita anda haciendo lo que quiere, eso no está bien para la iglesia, no es bueno, porque vamos con la misma misión, con el mismo llamado. Acá hay un llamado claro de lo que Dios quiere que hagamos y todos tenemos que hacer lo mismo. Repetir y repetir y repetir. ¿Cuántos dicen amén? Y así vamos para adelante como una topadora, llevando la palabra del Señor, cumpliendo con lo que el Señor nos llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso, hermano? Así tiene que ser. Ahora, muchos no están cumpliendo con el llamado. A veces dicen, hermano, pero el pastor es repetitivo con este. Porque, hermano, ¿por qué será? ¿Por qué crees que hay 4 evangelios? Se ve que uno no escuchan. Y el Señor tiene que repetir y repetir y repetir. Porque hay algo que cumplir. Y todos tenemos que cumplir. Aún en lo más mínimo que hagamos, conforme al llamado y a la obra del Señor, te puedo asegurar que Dios te va a bendecir y te va a usar poderosamente. Te lo puedo asegurar. Ahora, muchos dicen, ¿verdad? Yo quiero cumplir con el llamado. Y miren qué lindo lo que dice Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos son llamados del nombre del Señor? Dice, para mi gloria los he creado. Para la gloria de Él, hermanos. Fuimos creados y fuimos formados. Los formé y los hice. Hermanos, esto es maravilloso. Ahora, a muchos, como les digo, el Señor nos llama de manera diferente. Pero no podemos decir, no, esto no es lo mío. Porque si vos sos fiel en lo poco, sobre mucho el Señor te va a poner. Y en eso quizás que voy a decir, esto no es lo mío, pero lo haces por obediencia, cumpliendo con el llamado de tu iglesia o quizás o del siervo que Dios puso a tu lado, yo te puedo asegurar que el Señor te va a bendecir y te va a ir llevando al cumplimiento de tu llamado personal. Te lo digo por experiencia. Lo digo porque también la palabra acá lo acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó por esta tierra, ¿a qué vino? A cumplir lo que el Padre le mandó a hacer, ¿sí o no? Al pie de la letra. Y había momentos que decía, pero esto está bueno que lo haga, pero él no lo hacía. Miren lo que dice en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ejemplo nos dejó a nosotros, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tenemos que glorificar al Señor y cumplir con el llamado para el cual el Señor nos envía a esta tierra y nos creó y nos formó. Seguir y servir al Señor, ¿verdad? Es un honor. ¿Sí o no? Hermano, es un privilegio. Es muy importante servir al Señor, hermano. Yo recuerdo, como le digo, cuando daba un tratadito, para mí era algo, yo decía, estoy sirviendo a Dios.
Y parece capaz que hasta infantil, hermano, pero es sano eso. Es bueno pensar así, hermano. Estoy sirviendo a Dios aún hasta en lo más mínimo y Dios te va a bendecir. Hermano, servir a Dios y cumplir con el llamado, cumplir con lo que el Señor nos creó, hermano. Te puedo asegurar que es la satisfacción más grande que hay, ¿sí o no? Decir, yo estoy cumpliendo para lo que el Señor me creó. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Lo mejor. Algunos dicen, yo quiero seguir y servir al Señor, yo quiero vivir cumpliendo con el llamado. Y algunos son llevados incluso hasta por emoción. Y cuidado, esto no es cuestión de emoción. Esto es fe. Esto es serio, hermano. Acá tiene que haber obediencia. Porque a veces a veces hay gente que se apresura para decir, yo quiero hacer tal cosa, hacer tal otra, pero cuando vienen las pruebas, porque cumplir con el llamado del Señor no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. Si te dijeron que era fácil, te mintieron. Directamente. No es fácil, no. Ahora, miren lo que dice en Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, miren, le dijo Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Wow, voy a decir, qué tremendo, qué bueno. Jesús, si yo hubiera sido Jesús, qué bueno, sí, dale, vamos. Al fin uno que me dijo que te seguiré. No, miren lo que dijo Jesús. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como diciendo, mirá que esto no es así nomás. Vos estás viendo muchos milagros, muchas señales que yo estoy haciendo, ves la multiplicación de panes, ves cómo hago, ¿verdad?, señales que los ciegos ven, todo maravilloso, pero mirá que no es tan fácil esto. Seguirme a mí no es fácil. Todos tienen nidos, guaridas, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Dijo a otro, acá vemos que el Señor, ¿no? Versículo 59, dijo a otro, sígueme. Acá le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No era que el padre se había muerto, No. Dijo, espera que mi padre se muera, que yo cobre la herencia, esté cómodo, necesito un respaldo ahí. Y después te sigo, Jesús, entendeme un poquito. Es por fe, yo sé que es por fe, pero viste cómo es, ¿no? ¿Y Jesús qué le dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. No trabajes para los muertos, trabaja para los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. No te dediques en cosas que tienen mal olor incluso. Encárgate de lo que el Señor te manda hacer. En Lucas 9 también, ahí 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, dijo, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! Esto, ¿sabe cómo se llama? Excusa. Pero Jesús, gloria a Dios, que es radical, Y a veces cuando uno es radical como Jesús, dice, pero el pastor es muy agresivo. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Se levantó con la pata izquierda o la pata derecha? ¿Qué pasó? Hermano, así hay que servir al Señor. Y a veces, hermano, Jesús es radical. Como les digo, no es fácil seguir al Señor. Muchos dejan a veces, porque como les digo, como en el comienzo, dejan porque creyeron que algunas cosas eran más importantes y cuando el Señor los llama, realmente ya no están y pierden de cumplir. Ahora, servir al Señor y seguir al Señor y cumplir con el llamado lleva mucho dolor, ¿verdad? Aflicción, aunque cometamos errores muchas veces en este llamado. Porque vamos a cometer errores. ¿Cuántos hemos cometido errores? ¿Verdad que sí? Muchísimos errores. He cometido errores en el llamado. Pero gracias que tengo un Dios de misericordia, que cada día renueva su gracia y su misericordia, me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, cabezón? ¿Qué hiciste? ¿Para qué dijiste eso? Yo no te dije que dijeras eso. ¿Para qué? Te dije que me ibas a negar. ¿Se acuerdan de Pedro?
tuvo un llamado a Pedro, ¿no se acuerdan? En la barca, ya que le dijo, no, te haré pescador. Vamos ahí a Juan 21, versículo 3, mire. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. O sea que Pedro dijo, voy a pescar, o sea, le estaba dando un llamado a los que estaban con él, miren. ¿Qué llamado le estaba dando a Pedro a los que estaban? Fuera del llamado que él tenía en realidad. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, ellos iban a cumplir con el llamado de Pedro. Fueron y, dice, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cada vez que vas a hacer un llamado de tu parte carnal, va a ser un fracaso. Déjame decirte. Porque esta gente estaba siguiendo incluso a un hombre que había negado al Señor, que había fracasado. Pero gloria a Dios, vuelvo y repito, que el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor se arrimó a esa orilla después de esa noche oscura, de esa noche de desánimo, de esa noche de dolor? Y en Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, a Pedro, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo? Alimenta mis corderos. Mis corderos. Mis corderos. ¿Qué está diciendo? Cumple con el llamado que te mandé. Deja de pescar. Alimenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Cuida mis ovejas. Mis ovejas. Cumple con el llamado, le está diciendo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cumple con el llamado. Cumple con el llamado, para lo cual yo te creé. Ahí Pedro fue restaurado en un trato personal con el Señor, ¿verdad? Y recuerdan cuando él después predica ante una multitud lleno del Espíritu Santo, cumpliendo con el llamado, no pescando en el mar de Galilea, no pescando. ¿Qué sucedió? Cuando uno cumple con el llamado, wow, hermano, es tremendo lo que sucede. Dice que empezó a predicar, hermanos, ahí en Hechos 3, versículo 14, y todo el mundo empezó, ¿verdad?, a estremecerse porque la presencia de Dios estaba con él y estaba cumpliendo con el llamado. Dice, más vosotros, dice, negasteis al santo. Miren, alguien que había negado al Señor, ahora habla de qué? De que los demás habían negado al Señor. Miren qué tremendo esto, ¿no? Cómo el Señor lo usa en esa área, porque a veces por lo que pasamos el Señor después nos usa. Dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, del cual nosotros somos testigos. Pero miren lo que dice ahora el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Haciendo un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento, hermanos. También hay un llamado que es arrepentirse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en este llamado. Y si hay alguien que está escuchando a través de las redes sociales, a través de la radio, el Señor te está llamando a que te arrepientas de tus pecados, que puedas entregar tu corazón a Él. Hermano, Jesús, como le digo, fue llamado por el Padre y Él cumplió con el llamado, ¿sí o no? Pero hubo una vez que a Jesús lo llamaron y Él no fue. ¿Se acuerdan? En Juan 11 dijo Jesús, ¿por qué no venís que tu amigo está está enfermo? ¿Y Él fue o no fue? No, no fue. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con el llamado del Padre. Y cuando estamos alineados con el Señor, hermano, cada momento, cada segundo cuenta. No estamos caminando porque sí. Jesús vino a cumplir con el llamado del Padre. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para vida.
Y es para que puedan ver la gloria del Señor. Porque cuando estamos cumpliendo con el llamado, es para que vean la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Jesús, cuando fue cumpliendo con el llamado del Padre, al cuarto día, se encontró con gente que le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira lo que dice en Juan 25. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Hermanos, quizás aquí vemos que el Señor lo está llamando en uno de los peores momentos de su vida. Pero qué bueno es cuando el Maestro, en los peores momentos de nuestra vida, sabemos bien que Él nos llama. Y Él nos consuela. Él nos abraza. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Maestro está aquí y te llama. ¿Qué pasó con María? Salió corriendo, dice, que se postró a los pies de Jesús. Y le adoró, hermanos. Después sí le dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero yo creo que fue de otra manera, ¿verdad? Porque ella se postró a los pies del Señor. Se postró a los pies del Señor. Ahora, cuando el Señor llama, hermanos, aún hasta los muertos resucitan. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Aún los que están muertos, hermanos, cuando Jesús los llama, se levantan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y resucitan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos queridos? Porque vos y yo estábamos muertos. Y el Señor nos llamó, ¿sí o no? Quizás había una piedra que nos tapaba. Estábamos en un lugar oscuro. Teníamos mal olor. Pero el Señor nos llamó. Qué Dios tan bueno que tenemos, ¿eh? Porque Él es la resurrección. Él es la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ¿cuántos viven? Y creen en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En ese Dios creemos nosotros, hermanos. Y hermanos, digamos al Señor, Señor, llama a mi familia. ¿Cuántos familiares tienes tú que están muertos como Lázaro? Y el Señor tiene que llamarlos. Hermanos, para Él no hay nada imposible. Y vos y yo también somos los voceros del Señor. El Señor te está llamando y nos está llamando porque nos ama. Y cuando leíamos al principio que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ahí está hablando de ¿qué? De las bodas, que muchos no querían estar. Está hablando de los últimos tiempos. El Señor está llamando porque nos ama. Y te quiere usar a ti para que cumplas con el llamado, para que puedas llamar a otros. El Señor te llama por medio de su palabra. El Señor te llama por medio de su Espíritu Santo. El Señor te está llamando a través de este siervo que está hablando hoy la palabra del Señor, que puso en mi corazón para decirte, el Señor te está llamando. Muchos quizás dicen, pero yo estoy cumpliendo con el llamado, pero otros dicen, no, todavía no estoy cumpliendo. Bueno, hermano, arrepentite, pedile perdón al Señor. Pedile perdón al Señor y cumplí con lo que el Señor te llamó, para lo que Él te llamó. Y yo sé que hay mucha gente que tiene llamado de parte de Dios y hoy no está cumpliendo con el llamado. Aunque sea con lo más simple. Porque nuestra vida va a cobrar sentido cuando respondemos al llamado del Señor. Nuestra vida realmente tiene sentido. Y si no estás cumpliendo con el llamado del Señor, no vale la pena. Y el Señor te está llamando y va a haber un momento que el Señor nos va a llamar a toda su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que estar preparados a ese sonido de trompeta, hermanos. Cuando Él venga por su iglesia,
y llame a los redimidos. A los redimidos. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos, hermano. Y para los siervos del Señor, para los que están sirviendo al Señor y para los que van a cumplir con este llamado, voy a leerles el último pasaje, en 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, en todo lo que cumplimos con el llamado, le servimos al Señor. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, firmes y constantes, velando, creciendo en la obra del Señor, sirviendo, cumpliendo con el llamado para el cual el Señor nos llamó, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Él nos va a recompensar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Trabajamos para un Señor y servimos a un Señor que paga bien, que bendice, que nos ama tanto, hermanos, que nos llena. Y qué lindo que es cumplir con el llamado. Amén. Si todavía no has entregado tu corazón a Cristo, si todavía no sabes para qué el Señor te llamó, ahí donde estás, vamos a orar y decir al Señor, Señor, acá estoy. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. A todos, a los que están recién empezando y a los que ya tenemos años, Señor, cumpliendo con el llamado. Porque, Señor, sabemos que dentro del llamado hay más llamados. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos llamaste. Gracias porque, Señor, tú nos has perdonado incluso hasta cuando hemos cometido errores. Señor, gracias porque tú, Señor, así como llamaste a Moisés, como llamaste a estos siervos, como llamaste, Señor, a los apóstoles, también nos estás llamando a nosotros a cumplir con tu voluntad, Señor. Y no hay nada más maravilloso que cumplir con tu voluntad. Ahí donde está decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, habla, dile al Señor que tu siervo oye. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Quiero cumplir con tu voluntad. Háblame, Señor, a lo más profundo de mi corazón. Y gracias porque hoy, Señor, me hablaste a lo más profundo de mi ser. Y gracias porque quiero cumplir y hacer con tu llamado. Perdóname, Señor, si me he distraído, si no he escuchado tu voz. Pero ahora, Señor, gracias porque me hablaste, claro, y directo a mi corazón, para que pueda cumplir con tu llamado. Y gracias porque también me estás llamando al arrepentimiento, como dijo el apóstol Pedro cuando predicó. Arrepiéntanse y conviértanse para que venga sobre sus vidas tiempos de refrigerio. Ahí donde está decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador para cumplir y hacer tu voluntad y no la mía. Te doy gracias por esta tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.